Muy bien, muy buenas tardes, estimados todos. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy, 12 de junio. Eh, en nombre del Grupo de Investigación Optisem de Sensores Ópticos, IoT y Sistemas Embebidos y del Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, les damos la más cordial bienvenida a este evento académico. Mi nombre es Jorge Fernández y soy docente y miembro docente del Departamento de Ingeniería Mecatrónica. Entonces, el día de hoy vamos a explorar un tema muy importante para todos los apasionados de la tecnología y justamente de las áreas de mecatrónica y afines, que es sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector industrial. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente, quiero compartir brevemente la agenda. Se trata el día de hoy de una presentación de aproximadamente 30 minutos de exposición principal, luego unos 15 minutos para preguntas y dudas. Les pido a todos ustedes que en esta primera parte mantengan sus micrófonos silenciados durante la ponencia y pueden escribir sus preguntas en el chat. Las vamos a tomar en cuenta al final. O también, si prefieren, pueden posteriormente prender su micrófono y preguntar por ustedes mismos. Dicho esto, es un honor para mí presentar especialmente a quien nos acompañará el día de hoy. El doctor Juan Mauricio Villanueva es graduado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica con énfasis en automatización y control por la Universidad Federal de Marañón y doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Desde el año 2012 es profesor en antegrado y posgrado de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. En el año 2018 recibió el grado de miembro senior de la IEEE. Tiene experiencia en el área de automatización y control, procesamiento de señales e inteligencia artificial. Actualmente es investigador de productividad en desarrollo tecnológico y extensión innovadora CNPq Brasil y es calificado como investigador RENACIT nivel 2. De esta manera, profesor Juan Mauricio, yo le cedo la palabra y estamos atentos a su ponencia. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Quería primeramente agradecer por la invitación para poder hacer mi presentación de algunos temas de investigación que trabajamos aquí en el Brasil. Y me da bastante gusto verlo a Jorge realizado como docente después de una temporada aquí en el Brasil, haciendo su maestría, doctorado y retornando al Perú para contribuir también con la ciencia y la tecnología, que es bastante importante. Voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver. Me indica si está siendo visualizado. Sí, está perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Como mencionó Jorge, soy profesor de la Universidad Federal da Paraíba, aquí en Brasil, y vamos a realizar una presentación hoy día sobre aplicaciones de inteligencia artificial en el sector industrial, que es un tema que en los últimos años, de alguna forma, direccionado mis investigaciones. He realizado una maestría en automatización, doctorado también en la parte de inteligencia artificial, y poco a poco fui de alguna forma direccionando mi investigación y hoy en día me desarrollo bastante en ese tema, no solamente como investigador, sino también buscando proyectos con empresas, que es bastante importante para atraer recursos financieros, tanto para los alumnos, para los laboratorios. Entonces, brevemente aquí mi perfil, ¿no? Soy un profesional que trabaja bastante en esa parte de automatización. Ya desde el año 2012 trabajo aquí en la Universidad Federal La Paraíba, principalmente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Ya tengo 14 años de vida por aquí. Soy ingeniero electrónico, hice una maestría en automatización. El doctorado enfoqué bastante en la parte de inteligencia artificial y tenemos aquí laboratorio, ¿no? Así como ustedes tienen un grupo de investigación, nosotros aquí también formamos grupos de investigación a través de laboratorios y también existen algunos subsidios nacionales y existe una empresa brasileña de investigación e innovación que fomenta ese tipo de trabajos en conjuntos con la universidad y las empresas y financia buena parte de esos proyectos y atrae a empresas con proyectos de valor, ¿no? Bastante razonable para poder desarrollar proyectos. Y foco bastante mi investigación en la parte de IA, inteligencia artificial, sistemas de medición inteligente, automatización y control de procesos. Para que ustedes más o menos se posicionen, el Brasil es enorme, ¿no? Pero actualmente estoy viviendo aquí en Paraíba, es un departamento del Brasil, y la ciudad, João Pessoa, es una ciudad litoránea, ¿no? Bastante mar, bastante calor por aquí, una región bastante tropical, pero está bastante bien posicionada, bastante estratégica porque está cerca de varias ciudades capitales que nos permite hacer, ¿no? De alguna forma, interacciones en investigación, en proyectos en conjunto. Y aquí nosotros tenemos básicamente en el área que trabajo dos cursos, Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Renovables, que son cursos que fueron creados en la cual el departamento, ¿no? El departamento o la facultad, en este caso, ¿no? La facultad se desarrolla. Y dentro de ella también tenemos programas de posgraduación, desarrollando principalmente temas de sistemas electrónicos y automatización, sistemas de potencia y optimización de sistemas de energía. Básicamente yo foco mis trabajos en el tema de sistemas electrónicos y automatización. Aquí una foto de la universidad, parte de la universidad. Déjenme ver aquí. Esta sería mi facultad, digamos, donde trabajo. Y ustedes observan aquí que es bastante árboles, ¿no? Y aquí la ciudad es una de las ciudades más arbolizadas de todo Brasil. Todavía existe bastante árbol, ¿no? Entonces, y es una ciudad bastante tranquila de vivir, digamos, ¿eh? Está en desarrollo y se tiene una buena calidad de vida, por lo menos por aquí. Bueno, entrando aquí al tema de la presentación, vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos introductores, algunas palabras claves que me parecen que deben ser importantes para poder desarrollar las aplicaciones y finalmente vamos a tener algunas consideraciones finales. Como sabemos, la inteligencia artificial hoy día está con bastante fuerza en todos los campos, ingeniería, ciencia, tecnología, medicina, y básicamente no trata de imitar algunos aspectos del ser humano, como la capacidad de aprender, raciocinio lógico, evolución, que son aspectos que son de alguna manera imitados con algoritmos. Y esos algoritmos tratan de imitar nuestras características humanas. Y a partir de esos algoritmos se desarrollan diversas tecnologías. Hoy en día se puede tener, ya se está consiguiendo, ¿no? Tener robots que consiguen interactuar con seres humanos, hacer juegos, ¿no? Ya sabemos muy bien cómo está avanzada la tecnología. Y esa inteligencia artificial está teniendo una convergencia muy fuerte con nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, computación en nube, robótica avanzada, ustedes que son del área de mecatrónica, y está impulsionando las nuevas fábricas inteligentes y sistemas autónomos con una fuerza bastante importante. Aquí en Brasil el sector industrial se está robotizando y es un área que ya estoy percibiendo, ¿no? Así desde mis lecturas, mis investigaciones, que la robótica es el futuro, ¿no? De la industria, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, pero de aquí a unos años vamos a vivir la era de la robótica. Y algunas palabras claves que vamos a abordar hoy día, y no sé si ustedes las conocen en el sector industrial, ya con la llegada de la industria 4.0,
ya se comenzaron a acuñar algunas palabras claves, ¿no? Como por ejemplo los gemelos digitales, los digital twins, los soft sensors, sensores virtuales, algunos modelos de previsión, optimización, el IoT industrial, computación en nube. Voy a usar estas palabras para poder desarrollar aquí algunos estudios de caso. Sabemos que los gemelos digitales, ¿no? Son algoritmos que de alguna forma representan los modelos físicos, los modelos o sistemas reales en modelos, ¿no? Que de alguna manera se están actualizando de forma dinámica y están consumiendo datos de los sistemas de automatización a través de un SCADA, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un motor, ¿no? Físico y aquí tenemos un modelo computacional, pero no es un modelo apenas con una función de transferencia, un espacio de estados que conocemos muy bien en la ingeniería. Esos modelos constantemente están actualizándose, están consumiendo los datos y podemos de alguna forma realimentar con informaciones para el sistema físico real, ¿no? Y hoy en día se trabajan también con los BIM, que son modelos en 3 dimensiones de plantas, y es posible hacer los gemelos digitales de plantas bastante próximas a lo real. También hablamos de sensores virtuales, ¿no? Soft sensor, muchas veces existen algunas limitaciones para realizar mediciones directas con algún sensor, muchas veces por el costo o muchas veces por la dificultad de instalación de un sensor. Y existen algoritmos que nos permiten realizar una medición indirecta a partir de las mediciones directas o mediciones con sensores reales. Y a través de un algoritmo conseguimos hacer esa implementación y con una inteligencia artificial. Y también hablamos bastante de modelos de previsión, forecasting, ¿no? Que hoy en día en el sector eléctrico es una herramienta muy importante para poder hacer la predicción futura con un horizonte de 5 años, 10 años, para poder de alguna forma hacer el planeamiento de la expansión del sistema eléctrico. O sea, conseguimos tener informaciones del futuro y podemos saber cuánto se puede invertir hoy o se puede hacer una expansión de una subestación para poder tener una demanda atendida en el futuro. Bueno, con esta introducción bastante sucinta, bastante corta, vamos a entrar a los estudios de caso que tal vez sea interesante para que ustedes vean. Y son aplicaciones que hemos tenido la oportunidad de trabajar a través de proyectos de investigación, ¿no? Financiados por las empresas, ¿no? Y desarrollados dentro de la universidad con profesores, alumnos de antegrado, de posgrado y algunos ingenieros inclusive contratados para que trabajen en los proyectos. Veamos cómo el gemelo digital, los digital twin, han sido aplicados, por ejemplo, aquí en una planta termoeléctrica, ¿no? Aquí inclusive es una planta que está situada aquí en la ciudad de Yopesoa, donde vivimos, donde está bien próxima. Y nosotros tenemos aquí una planta de generación de energía eléctrica a través de la quema del petróleo, ¿no? Del óleo, ¿no? Y existe aquí un problema bastante interesante que fue reportado y justamente la investigación surge porque la empresa no consigue encontrar soluciones en el mercado listas para que sean usadas en las empresas y ahí necesitan, ¿no? De alguna forma tener un apoyo de las universidades, buscan a las universidades, tienen los recursos para poder invertir y desarrollar un proyecto. En este caso existía una problemática en la cual esos motores, estos motores generadores, ¿no? De energía eléctrica necesitan ser refrigerados. Se necesita que circule agua y aquí nosotros tenemos los ventiladores o equivalentes a radiadores, ¿no? Por donde pasa agua y se tiene un enfriamiento de esa agua para poder tener una determinada temperatura controlada. Solo que este número de ventiladores depende mucho del operador, ¿no? Muchas veces el operador definía un cierto número de ventiladores y era insuficiente para poder hacer el enfriamiento. No existía una automatización en malla cerrada,
Era una automatización, ¿no? En malla abierta que dependía del operador para poder definir un cierto número de radiadores y mantener esa temperatura controlada. Entonces, para poder resolver ese problema, que ya había intentado resolver ese problema con diversas automatizaciones, con sistemas de control clásico inclusive, decidimos crear un gemelo digital del sistema utilizando todo el histórico, ¿no?, de datos que era almacenado en los sistemas SCADA y tenían un repositorio, un banco de datos bastante interesante, y conseguimos crear un modelo, pero no es apenas un modelo estático, es un modelo que se está actualizando conforme van llegando los datos. Si llegan nuevos datos, tal vez hasta hoy día podemos tener un modelo actualizado, pero a partir de mañana van a llegar nuevos datos y tal vez existan informaciones nuevas, nuevos patrones ocultos y el modelo se está actualizando constantemente. Conseguimos tener resultado interesante de ingeniería para poder tener ese gemelo digital, y en la secuencia usamos ese gemelo digital para optimizar el número de radiadores o ventiladores adecuado para mantener la temperatura. O sea, no es apenas construir un gemelo digital, un modelo, ese es un fin para llegar al objetivo que era determinar ese número de radiadores, solo que un modelo que represente realmente el sistema físico real. Y ese modelo de cómo determinar ese número óptimo de radiadores, utilizamos aquí una lógica fuzzy, que es parte de los algoritmos de la inteligencia artificial, que trata de imitar el raciocinio humano. O sea, ese raciocinio que el operador tenía para definir un número de ventiladores, solo que ahora con un modelo de la planta conseguimos tener reglas bastante bien sintonizadas para poder tener el número óptimo de radiadores. Entonces, vean ustedes, ¿no?, cómo esa tecnología de gemelos digitales, tener un modelo actualizado de la planta constantemente y la capacidad de imitar el raciocinio humano puede ser utilizado para resolver un problema de la industria. Un segundo estudio de caso que también desarrollamos aquí con una empresa del sector eléctrico, equivalente a, no sé cuál será en Trujillo, pero en Lima tenemos Luz del Sur, ¿no? Que son empresas de distribución, ¿no?, de distribución, y esas empresas tenían aquí una problemática: cómo hacer la predicción del consumo de energía futuro. Y aquí ellos tenían, por ejemplo, aquí la ciudad, ¿no?, el departamento, con muchas ciudades, cada círculo aquí en negro representa una subestación, y dentro de la subestación una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces esos datos llegaban a cada 15 minutos y teníamos aquí un big data de todo el departamento, y es interesante para la empresa crear modelos de estimación de la predicción futura con un horizonte de 5 años, 10 años, que también es regulado por la ONS aquí, ¿no?, que es el regulador del sistema eléctrico nacional. Bueno, aquí con esos datos nosotros conseguimos primeramente hacer un análisis, un poco de agua aquí, un análisis estadístico, un análisis de los datos que llegaron, y conseguimos crear un pipeline, un flujo, ¿no? Un flujo. Inicialmente nos concentramos bastante en la corrección de los datos que estaban llegando, los datos brutos, ¿no? Porque ustedes saben que los datos que llegan pueden tener problemas muchas veces de falta de una célula en una planilla, un nota number o un outlier, que sería un dato espurio o un dato anómalo que no sigue un padrón, o de repente una extracción de algún padrón oculto o una normalización, diversos preprocesamientos que se podrían realizar en esta etapa para después construir un modelo de predicción y finalmente tener ese modelo para colocar en producción.
Vean aquí un ejemplo de cómo llegaban esos datos, ¿no? Esos datos que llegaron, muchos ceros aquí, algunos valores de transferencias que no eran válidos, digamos, ¿no? O eran temporarios, algunos valores negativos, algunos picos. Son datos reales, ¿eh? De potencia que llegaban, y nosotros tuvimos que hacer todo un procesamiento de esos datos y conseguimos generar una especie de mapa de calidad de esos datos, tipo un semáforo, que fue una información bastante importante para el sector de automatización, un sector de medición, para poder mejorar, tener una mejoría continua del proceso de medición. Porque, como ustedes saben, ¿no? La medición son los ojos para poder hacer algún control, hacer alguna gestión del proceso. Y una vez que conseguimos tener un banco de datos consolidado, ya partimos por la construcción de los modelos, ¿no? Observen aquí, esta es una interfase que fue desarrollado. Y no solamente aquí en los grupos participan ingenieros eléctricos, electrónicos, sino también tenemos aquí un grupo multidisciplinar con informática, computación, que da un apoyo bastante fuerte para desarrollar los proyectos, principalmente en banco de datos, interfaces, hoy en día interfaces en web, ¿no? Entonces existe todo un trabajo en conjunto para desarrollar los proyectos de investigación. Y ese es un resultado, ¿no? Una plataforma que conseguimos entregar a la concesionaria, en la cual ellos conseguían determinar la predicción futura con diferentes horizontes de predicción. Y aquí usamos bastante técnicas basadas en redes neuronales artificiales, las RNA. Y esas redes neuronales nos permitieron de alguna forma aprender del histórico. Conseguimos entrenar un entrenamiento exhaustivo, ¿no? Bastante computación aquí, para poder tener un modelo que atienda la demanda del cliente. Bueno, aquí nosotros también tuvimos la oportunidad de ya entrar en la línea de sensores virtuales, los soft sensor, aquí en una empresa de procesamiento de caña de azúcar, ¿no? En este caso, ellos tenían aquí una demanda bastante específica, ¿no? Inclusive fuimos a visitar en Pernambuco, en una ciudad, en un estado, un departamento vecino donde vivimos aquí en la Paraíba. Ellos procesan bastante caña de azúcar, es una región, ¿no? Que es bastante privilegiada, ¿no? En ese sector. Y aquí había una demanda bastante específica. Y usualmente las empresas vienen con demandas, ¿no? Que muchas veces no encuentran soluciones, como mencioné, ¿no? Una solución que pueden bajar de la internet, instalar y ya funciona, ¿no? Ellos van a las universidades porque justamente no encuentran esas soluciones, saben que existen grupos de investigación, saben que existen profesores, doctores, profesores, mestres, ingenieros con experiencia y que pueden dar de alguna forma solución a problemas bastante puntuales. Y aquí el problema era, tienen, ¿no? Un sensor, aquí un sensor de flujo, por aquí pasa un líquido, un caldo caliado que llaman aquí, y aproximadamente 600 metros cúbicos por hora como máximo. Entonces es mucha, así la cantidad de volumen de líquido que circula por aquí es bastante elevado. Y este sensor es un sensor no muy importante que ellos tengan control de la producción. Solo que muchas veces ese sensor muchas veces sale para una calibración o algunas veces tiene problemas y se requiere que la estimación sea constante, no puede parar la medición. Entonces, ¿cómo hacer un sensor virtual que cuando ese sensor falle se consiga tener una estimación confiable a partir de las otras mediciones existentes en el proceso? Y también aquí no existe toda una automatización que realiza captura de esos datos, y usualmente cuando ya veo en las empresas que tienen datos, tienen un sistema SCADA, ya es una noticia buena, ¿no? Porque ya conseguimos
pensar en algunos modelos que se basean en datos para construir de repente un sensor virtual, un modelo tipo gemelo digital o un modelo de predicción. Ya comenzamos ya a visionar algunas aplicaciones. Y en este caso, sensores virtuales. Aquí también utilizamos las redes neuronales artificiales para construir ese modelo y conseguimos tener, sin mucha dificultad, se consiguió correlacionar las entradas con la salida. Tuvimos que hacer un proceso de selección de variables, un entrenamiento de las redes neuronales, escoger la red neuronal más adecuada para que consiga capturar esas no linealidades, verificación, test de validación y colocar en producción dentro del sistema supervisorio. Entonces, tuvimos un trabajo bastante interesante con un error bastante pequeño, ¿no? Fue bastante pequeño el error y aquí fue un trabajo interesante de aplicación de la inteligencia artificial utilizando redes neuronales artificiales en el área de instrumentación y desarrollando sensores virtuales. Y aquí también tenemos algunos trabajos ya en la parte de control. Ustedes en mecatrónica trabajan bastante con control. Muchos entran a la parte de lógica FUSI. Aquí también utilizamos lógica FUSI para implementar sistemas de control. Y tenemos un laboratorio que trabajamos así como una interacción bastante fuerte porque existe un laboratorio llamado LENS, un laboratorio de eficiencia energética y hidráulica en saneamiento. Es un laboratorio que está más enfocado a la parte de bombeamiento de agua. Y ese laboratorio tiene todo un sistema de automatización muy próximo a lo que existe en las empresas, ¿no? Se tienen los PLC, se tiene una red Modibus, se tienen sensores, actuadores, inversores de frecuencia, conjuntos motor-bomba. Entonces existe todo un conjunto de elementos que son bastante interesantes y cuando ya encontré ese laboratorio aquí en la universidad, ya me apegué porque dije aquí voy a desarrollar muchas de mis pesquisas de aplicación de inteligencia artificial al sector de saneamiento y agua. Aquí nosotros seguimos una metodología en la cual inicialmente hacemos esa captura de los datos, creamos modelos, ¿no? Utilizando usualmente redes neuronales, ¿no? Proyectamos los controladores teniendo ese modelo de la planta. Muchas veces puede ser un controlador FUSI, un controlador adaptativo, un controlador PID, dependiendo de la complejidad. Y finalmente conseguimos llevar esa solución del proyecto para el sistema supervisorio, para poder hacer el control de presión, control de flujo, control de nivel, que son las demandas que usualmente surgen aquí. Y usamos bastante, ¿no? La parte de lógica FUSI en malla cerrada, ¿no? Proyectamos los controladores, validamos, y es un trabajo que conocemos bastante bien, ¿no? El control inteligente. Y un punto importante aquí es tratar no solamente de hacer un control de presión o de flujo, ¿no? Muchas veces se tiene como un resultado indirecto y muy valioso para las empresas la eficiencia energética. Porque cuando usamos los inversores de frecuencia conseguimos variar la velocidad de rotación de esas bombas, ¿no? Y de alguna forma conseguimos disminuir el consumo de energía eléctrica. Y aproximadamente aquí, no sé cómo será en Perú, no tengo noción, pero aproximadamente de toda la energía que una distribuidora de agua utiliza, aproximadamente el 80% es consumido por los motores. Entonces, cualquier innovación, cualquier mejoría en los sistemas de control ya impacta directamente en la eficiencia energética de la industria de saneamiento. Y tenemos ese laboratorio, ¿no? Bastante interesante que nos permite desarrollar ese tipo de aplicaciones. Y finalmente, para no extender aquí en la presentación, hoy en día estamos usando bastante modelos de lenguaje en grande escala, ¿no? Los LLM, que tal vez ustedes ya están usando. Sabemos que los ChatGPT, el Cloud, existen por tres modelos. Existen modelos que utilizan redes neuronales, los deep learning, que consiguen aprender y son millones y millones de parámetros y están disponibles para que sean usados. Actualmente estamos
aplicando, ¿no?, ese tipo de tecnología también. Ya estamos rodando aquí el Oyama, ya el Gemini también ya hemos conseguido también usar, y estamos construyendo algunos orquestadores, agentes, ¿no?, para poder aplicar a sistemas de control. Entonces, aquí estamos básicamente, no sé si consiguen visionar o visualizar, tenemos aquí un orquestador que va a hacer una especie de triaje, una especie de selección. ¿Cuál es el tipo de solución que va a desarrollar? Por ejemplo, el agente podría tener aquí un chat en la cual puedo hacer unas preguntas teóricas sobre un sistema de control, o hacer alguna simulación con diferentes valores de ganancias del controlador proporcionado, derivativo, integrador, cuál sería el impacto, o podría optimizar esas ganancias, ¿no? Y directamente con datos de la planta, ¿no? Entonces estoy observando aquí cómo el set point se está comportando, cómo el controlador está teniendo un desempeño, está performando en el tiempo, y caso exista alguna pérdida de sintonía, una pérdida de sintonía, automáticamente el optimizador está corrigiendo las ganancias. Entonces, es un tema que ya estamos trabajando. Pienso que es un tema de investigación a nivel de maestría, y ya estamos teniendo resultados interesantes. Primeramente, hemos trabajado a nivel de modelo, y con un modelo computacional de la planta hemos desarrollado la interfaz, y ahora estamos ya haciendo la integración con el sistema supervisorio dentro de la planta de distribución de agua, para poder tener ese efecto, ¿no?, en tiempo real o próximo de tiempo real. Bueno, esas serían algunas de las aplicaciones, y aquí como consideraciones finales, así nosotros estamos usando con bastante intensidad técnicas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, para poder aplicar a sectores industriales. Entonces, los recursos financieros aquí de las empresas son bastante interesantes para poder tener esa proyección de aplicación, ¿no? Existe recurso financiero, existe la demanda, existe profesionales que consiguen de alguna forma dar solución a los problemas, y se crean proyectos de investigación financiados. Y siempre existe un objetivo, ¿no? Muchas veces, ¿no?, reducir costo, una eficiencia energética, o mejorar algunas métricas, algunos KPIs dentro de las empresas. Principalmente cuando se tienen datos, ya cuando vamos a las empresas y observamos que tienen datos, históricos de datos, ya es un punto interesante en la cual se consigue tener las aplicaciones ya direccionadas. También con ese boom de la transformación digital, con la industria 4.0, también las empresas están siendo obligadas a utilizar esas técnicas. Para que ustedes tengan aquí una idea, el sector de saneamiento, fue creada aquí una normativa que hasta el 2031 debe existir 100% de la universalización del agua y desagüe. O sea que todos en el Brasil tienen que tener agua y desagüe, y existe una demanda muy fuerte por automatización, por medición, por mejorar los procesos dentro de las empresas, y están llevando, ¿no?, proyectos para las universidades para que sean desarrolladas y retornen como valor agregado a las empresas. Muy bien, esa sería mi presentación. Paso la palabra para Jorge, y agradecer también por la invitación de la Universidad Nacional de Trujillo. Espero haber pasado un poquito de la experiencia que estamos trabajando aquí en el Brasil. Cedo la palabra, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Mauricio. Realmente ha sido una exposición enfocada en estudios de casos de la tecnología que se está trabajando en la automatización y los proyectos específicos en Paraíba, en el Brasil. Muy interesante. Entonces vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Bien, por ejemplo, el colega, profesor docente Danilo, por favor, puedes tener la palabra para hacer las preguntas. Gracias, Jorge. Profesor Juan, un gusto y muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas, uno asociado al modelo el Digital Twin de la empresa, en donde lo que quiero saber es
se presenta ahí como un modelo tipo caja negra. Quiero saber qué hay ahí en esa caja llamado gemelo digital. Hay una DAC, hay un controlador, ¿qué elemento físico es el que está capturando todas las señales de los sensores para luego pasar ya a un modelo algorítmico? Esa es una primera pregunta. Y después la segunda era respecto a los sensores virtuales. Cuando se retira el equipo para calibrar, entonces ahí se coloca, imagino físicamente, un tubo para que continúe el flujo, pero se modela la respuesta del flujo que debería estar pasando por ahí en teoría, ¿no? ¿Es eso Sí. lo que está sucediendo? Gracias. Muy bien, Muy bien, Camilo, muchas Camilo, gracias por muchas gracias las por las preguntas. preguntas. Vamos a Vamos responder a aquí. responder aquí. Parece que hay una microfonía. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ok, está bien. Con relación al gemelo digital, ¿qué hay en esa caja, no? Nos preguntan bastante aquí, ¿no? Inicialmente, pueden ser desarrollados diversos algoritmos para implementar esas cajas, ¿no? De las más básicas, por ejemplo, funciones de transferencia con coeficientes que se van a ir adaptando con el tiempo, suponiendo que el orden de ese modelo es fijo. Solamente los coeficientes se van actualizando. Existiría un algoritmo que de alguna forma estaría actualizándose y estaría actualizando los coeficientes. Otra podría ser una red neuronal, ¿no? Una red neuronal que va a aprender constantemente, una red neuronal adaptativa, que constantemente estaría recibiendo datos y esa red neuronal se estaría reentrenando constantemente para poder tener un error mínimo, ¿no? De aproximación entre la salida de esa red neuronal y la salida de la planta. Otra que también implementamos aquí sería una lógica fuzzy, también una lógica fuzzy, solo que esa lógica fuzzy, como no sé si ustedes usan la lógica fuzzy, de alguna forma necesitamos reglas. Esas reglas pueden ser obtenidas a partir de un especialista o a partir de los datos. Nosotros aquí implementamos algoritmos en la cual las reglas son generadas a partir de los datos. A medida que van llegando los datos, vamos generando nuevas reglas de forma automática y caso esas reglas sean diferentes a las reglas ya preexistentes, ellas se actualizan como un nuevo conocimiento del sistema. Es como si el sistema se estuviese actualizando con nuevas capacidades de raciocinio lógico. Entonces, las implementaciones son diversas. No existe una implementación única. Podría mencionarles, ¿no? que ya de la experiencia que tenemos, aquí hemos implementado gemelos digitales con redes neuronales, lógica fuzzy, funciones de transferencia con coeficientes variables, y depende mucho de la aplicación y de la complejidad, y también de los datos preexistentes. Y debemos de pensar, ¿no? que están llegando los datos y esos nuevos datos podrían ser usados para actualizar el modelo. Hay que tener cuidado, existen unas terminologías adicional al gemelo digital, la sombra digital, ¿no? La sombra digital son sistemas que solamente consumen los datos, pero no realimentan resultados para el proceso. Es un modelo que está del lado del sistema físico, se está actualizando, pero no llega a ser un gemelo digital, porque el gemelo digital realmente está realimentando informaciones para el proceso físico real. ¿Okay? Y con relación al soft sensor, efectivamente, ¿no? Nosotros tuvimos esa oportunidad ahí en el proceso de usar datos en la cual ese sensor estaba paralelo, digamos, al sensor físico real y conseguimos validar, ¿no? Entonces, si el sensor físico
daba algún problema, el sensor real comenzaba a generar esos valores. Ahí no existe un cambio del sistema, ¿no? Porque tenemos todavía instalado el sensor. Cuando era sustituido para un proceso de calibración, existen algunas limitaciones porque ya el modelo cambia, ¿no? Ustedes saben que muchas veces los sensores representan de alguna forma pérdidas de carga, ¿no? Y es un modelo diferente, ¿no? Entonces, el modelo que desarrollamos aquí era usualmente direccionado cuando ese sensor fallaba, automáticamente entraba el soft sensor, ¿no? No llegamos a desarrollar un sensor, soft sensor, en la cual se modificaba la tubulación, ¿no? Porque cuando sale el sensor y se coloca digamos, una tubulación suplente, digamos, ¿no? El modelo cambia, ¿no? Entonces percibimos eso de ahí, ¿no? Entonces desarrollamos un modelo para situaciones en las cuales el soft sensor funcionaba cuando el sensor fallaba. No sé si conseguí te responder, Danilo. Sí, muchas gracias. Solamente una pequeña duda me queda aún en esto de la caja negra para entender los sensores que están captando la temperatura, la presión, el flujo Sí. del elemento físico, ¿a dónde se Sí. conectan? O sea, físicamente se conectan a una tarjeta, ¿a dónde? Ok, muy bien, excelente. Ese gemelo digital es implementado en el sistema supervisorio. Entonces, observamos que a través del proceso de automatización del sistema SCADA, tenemos protocolos de comunicación que están de alguna forma mapeando todos los sensores y está llevando a un centro de control operacional. Esos datos están disponibles en el centro de control operacional y en los sistemas supervisorios. Entonces, dentro del sistema supervisorio, implementamos los algoritmos con un lenguaje que puede ser Python o Java, dependiendo del sistema supervisorio. Entonces, esos datos llegan, ¿no? Y se utilizan, son entradas para un algoritmo y el algoritmo retorna al propio sistema supervisorio y podría retornar a la planta. Clarísimo, ahora sí. Eso es lo que yo me queda duda, pero ya si estamos en un SCADA ya lo tengo súper claro. Muchísimas gracias. Claro. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien, entonces nos hacemos una otra pregunta, tal vez, bueno, acá hay un mensaje, una consulta de Emerson. Emerson también es un colega de acá del departamento. Muy bien. A ver, nos está mandando por escrito. A ver, nos dice: buenas, doctor Mauricio. Una consulta respecto al uso de los agentes orquestadores LLM. ¿Han evaluado las ventajas y limitaciones de modelos de lenguajes alojados en la nube frente a los ejecutados localmente para el monitoreo y la toma de decisiones en procesos industriales? Por ejemplo, a veces los servicios en la nube se pueden caer, o la privacidad de los datos, o también existen riesgos de ciberseguridad adicionales en servicios cloud. Perfecto. Ya hemos realizado las dos implementaciones, tanto en nube y de forma local. Bueno, primero se requiere tener una máquina o máquinas bastante robustas para poder ejecutar ese tipo de modelos, ¿no? No es una laptop, ¿no? Son computadores de gran porte, de buen desempeño. Y existen, ¿no?, realmente esas limitaciones, ¿no? Actualmente, haciendo una sintonización, una adaptación, un refino de los modelos, estamos ejecutando el Oyama, por ejemplo, ¿no?, en un servidor local y está ejecutando muy bien. Ahora, comparado con una solución en nube, el grande problema está en la fragilidad de los datos, ¿no? Muchas veces esos datos son sensibles y cuando se trabaja con una empresa, muchas veces no se puede disponibilizar esos datos a la nube porque pueden ser accesados y hasta utilizados y disponibilizados. Entonces, estamos prefiriendo trabajar todo de forma local. Muchas veces cuando se hace una investigación se trabaja en nube y se va comparando, pero llega un momento en el cual ya se tiene que tener cuidado y las soluciones
locales es la que estamos trabajando para hacer soluciones para las industrias, ¿no? Principalmente para tener esa protección y privacidad de los datos, ¿no? Entonces, se llega a un cierto nivel, se va avanzando en la investigación, en la cual ya se tienen que tener cuidado con los términos de confidencialidad, ¿no? Que son datos sensibles, no se puede usar los datos en la nube, inclusive existen mucho cuidado para que los alumnos, muchas veces un alumno entra en un grupo de investigación y utiliza datos y piensa que los datos son del alumno, que puede publicar, que puede hacer un trabajo, y eso de ahí tiene que tener cuidado, ¿no? Son datos que son parte de la empresa y el alumno, el investigador, está usando y debe usar con sigilo. Muy bien, profesor. Muchas gracias por la presentación, por el tiempo, entonces. Le agradecemos. Tal vez un comentario para cerrar esta Sí, mañana. Por ejemplo, acá están los profesores Danilo, el profesor Emerson, ok, algunos alumnos egresados. Entonces, nosotros estamos como grupo de investigación Optisem y también otros grupos de investigación en robótica, en automatización, postulando proyectos Prociencia, que son fondos que nos permiten tener alianzas internacionales con universidades que puedan enriquecer la propuesta académica de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, quisiéramos ok. tener tal vez la opinión, si es posible, contar con su grupo y con usted, profesor, para poder tal vez elaborar algunos proyectos a ser realizados aquí en Perú básicamente, pero con la colaboración obviamente de la experticia que ha desarrollado y está ejecutando allá en Paraíba. Con seguridad, Jorge, pueden contar conmigo, no solo conmigo, con el grupo de profesores que trabajamos aquí en la universidad, y nosotros tenemos también ese objetivo de hacer esos trabajos en conjunto con universidades. Para comentarles, actualmente tenemos 2 convenios vigentes con universidades peruanas. Uno es la Universidad Nacional de Ingeniería y otra es la Universidad de UPC, ¿no? Tenemos, junto con Guillermo Kemper, tenemos un convenio. Y si ustedes creen conveniente, podemos también iniciar ese proceso de crear un convenio. Inicialmente, para hacer proyectos no necesitamos convenio, de forma informal podríamos tener esos trabajos en conjunto, y poco a poco vamos llegando a tener un convenio formal que nos permita inclusive hacer viajes, tener recursos, participar de proyectos en el CONCITEC, que es bastante interesante, con un documento formal de convenios, es un peso que existe y se tiene bastante puntuación. Por mi parte, Jorge, tienes todo el apoyo, y lo que pueda hacer para concretizarlo, puedes contar conmigo. Y si se requiere otro perfil de algún otro profesor, también con seguridad vamos a conseguir apoyarlos. El idioma, sé que puede ser una dificultad al inicio, pero se consigue entender. El portugués y el español están muy próximos, y ahí conseguimos hablar el portuñol, y ahí se consigue, ¿no?, trabajar. Sí, es verdad. No hay problema, si eso de ahí se va trabajando a los pocos. Y yo también tengo bastante interés, ¿no?, de mantener ese vínculo con el Perú, ¿no? Siempre desarrollamos proyectos con la UNI, ¿no? En la parte recientemente inclusive hicimos un proyecto con la planta de hidrógeno de la UNI, hicimos un gemelo digital también con los datos de la planta de hidrógeno que la UNI implementó. Y hoy en día estamos trabajando con un proyecto también de una turbina a gas, también haciendo un gemelo digital para una empresa Santa Rosa, una planta a gas en Lima, ¿no? Estamos teniendo datos, ¿no? Y esos proyectos pueden ser concretizados a través de convenios o ese conocimiento del profesor, ese trabajo en conjunto internacional, que se genera un peso interesante para poder tener acceso a esos recursos. Entonces, puedes contar conmigo, Jorge, con el equipo de profesores y alumnos, con lo que pueda apoyarlos, estoy a disposición. Perfecto, perfecto, doctor Juan Mauricio. Justamente el tema de gemelos digitales también está empezando a sonar, y aquí en Trujillo ya se están dando algunas iniciativas, y tal vez orientándonos a ese sector podemos contar vamos obviamente a tratar de contar con usted, profesor, para poder establecer Bien, ese enriquecimiento de nuestra formación. excelente, Esperemos Jorge. que entonces
próximamente, en poco tiempo, podamos entrar en contacto ya para hablar de temas más concretos referidos a colaboraciones. Muy bien, Reiteramos excelente. nuestro agradecimiento. Agradezco. Para eso, Un fuerte, fuerte fuerte abrazo abrazo a todos, profesores, profesores, alumnos alumnos, de investigación, investigación. Espero te haber pero te ha contribuido contribuido. con un poco de lo que hacemos aquí en Brasil y transmitir ese conocimiento para ustedes. Lo que pueda colaborar, pueden contar conmigo. Gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, profesor. Profesor. Entonces, Entonces, cerramos y hasta la cerramos y hasta la próxima. próxima. Gracias. Gracias, doctor.